Hola, buenas tardes, Ángel Oscuro. Yo tengo una historia. No es de mucho miedo, pero en definitiva es extraña. Esto que me sucedió tiene unos 7 meses. Por favor, déjame en anónima. Te escucho aquí en Yucatán. Cuando no puedo dormir, por X o Y circunstancia, acostumbro a ponerme audífonos y escuchar música o algún tipo de sonidos de fondo para que yo pueda conciliar el sueño. Esa noche decidí poner en una plataforma, exactamente en Spotify, una serie de cuentos clásicos para niños. El primero que estaba era el de Blancanieves. De ahí seguían La Cenicienta y otros más de este tipo, antiguos y clásicos. Para ser sincera, pronto logré mi cometido: dormir. Me quedé totalmente sumida en mis sueños alrededor de la mitad del cuento de Blancanieves. No recuerdo bien cómo fue, pero desperté un poco extraña. Me sentía raramente alterada, inquieta. No me fijé qué hora era en ese momento. Sin embargo, lo que sí llamó mi atención era que en ese momento ya no estaba escuchando aquel cuento de hadas. Tomé mi celular, lo desbloqueé y ¡oh sorpresa! En ese momento se encontraba reproduciendo un podcast de terror, algo que nunca en mi vida había escuchado. Ese canal lo desconocía totalmente. El tema del que hablaban era de brujería. Noté que ya se encontraba en el minuto 50 y tantos. Por cierto, eran las 3:05 de la mañana. Me sorprendió demasiado porque, pues, para haberse puesto lo que estaba escuchando cuando desperté, yo tuve que haberme salido de los cuentos que estaba escuchando ya enlistados. Después, buscar el canal que estaba escuchando y por último, elegir el capítulo que se encontraba en ese momento reproduciendo. Pero pues, yo me encontraba profundamente dormida. Revisé mi historial y no había ninguna búsqueda. Hasta el momento no me explico por qué sucedió esto. Ahora, si me cuesta trabajo dormir, prefiero leer hasta quedarme dormida. Saludos a todo tu aquelarre. Me encantaría que saliera mi publicación en tu página. Te escucho desde Guanajuato. Están muy buenos tus relatos. Me llamo Nicole. Saludos a todos tus elementos. Mi historia es corta, pero en su momento te juro que perturbó mis sueños por varios días. Una vez, cuando tenía como 6 años, eran las 3 de la madrugada. Lo recuerdo porque había un reloj junto a mi cama y no olvido haberme fijado en la hora momentos antes de esto que te voy a contar. Me sentía con mucho miedo. Era muy extraño. Ahora que soy una persona grande, puedo traducir esto como malas energías o malas vibras. Todo era raro. Había un silencio muy pesado en el ambiente. De momento, escuché pequeños movimientos a lo lejos en mi ropero. Junto a él, tenía una cajonera tipo baúl, donde guardaba mis peluches y demás juguetes. Te prometo que horrorizada observé cómo 3 de mis muñecas Barbies trataban de salir hacia mi ventana, como tratando de escapar. Di un grito horrible. Llegaron mis papás y pues lo demás es historia. Ellos dijeron que lo más seguro era que yo lo había soñado. Mientras me llevaban con ellos a su cuarto, pude notar que las mencionadas muñecas estaban tiradas en el piso, justamente fuera de su cajonera, tal como las vi. Todo había sido real. Desde ese día jamás volví a jugar con ninguna muñeca tipo Barbie, tampoco las tolero. Saludos a todos tus chaneques y a todo tu aquelarre. Déjame decirte que soy tu fan. En poco tiempo que llevas, no me pierdo tus relatos y mucho menos tus en vivo. Los videos son muy buenos, mi amigo. Desde hace 4 meses que vivo en Los Cabos, Baja California. Esto que te voy a contar me pasó cuando residía en Mérida, Yucatán, lugar
de donde soy oriundo. Para inicios de año, en el mes de febrero, tuve un problema con unos tipos en una colonia popular llamada Pancho Villa, esto en el municipio de Canacín, estado de Yucatán. Ese día, ciertos elementos policíacos me habían detenido por una falta menor. Me llevaban en la parte posterior de una camioneta. La verdad, noté que nos estaban llevando por un lugar que no era la comandancia, exactamente por el monte del municipio de Tixcocop. No me trasladaban esposado, y al notar que estábamos en un lugar en medio de la nada, pues decidí como pude aventarme de la camioneta. Me escapé, corrí mientras me iba internando más y más en esa espesa vegetación. Continué avanzando un tramo hasta que sentí que por fin me encontraba seguro. Ahí me dispuse a descansar. Con lágrimas en los ojos me recosté debajo de un gran árbol. Solo recuerdo haber sentido una enorme tranquilidad. El roce del viento fresco me acurrucó en determinado momento y no me di cuenta cuando me dormí. Me desperté alrededor de las 5 de la tarde. No sabía qué hacer. Estaba desesperado en medio de no sé dónde, solo. Sin saber hacia dónde ir, comencé a caminar mientras empezaba a oscurecer. De un momento a otro, comencé con esa sensación de que alguien me estaba observando. Ustedes deben de saber de qué hablo. No le presté mucha importancia. Asumí que era por lo que había yo vivido momentos antes. Continué caminando sin dirección en medio de ramas y árboles, plantas con espinas que me dificultaban avanzar. Caminaba en medio de la nada, sin una brecha o camino marcado por la civilización. De repente, entre las ramas de los árboles, y no digo las más altas, debo recalcar que aquellas ramas estaban a no más de 5 metros arriba de mí. Ahí, en medio de aquella oscuridad que comenzaba a aparecer, se alcanzaban a ver unas siluetas, iluminadas por la luz tenue de la luna. ¿Eran monos? ¿O era algún otro animal que se paraba en sus patas traseras? Todo empeoró cuando estos seres comenzaron a hablar en un idioma que no era español. Sí, cuchicheaban entre ellos. Decían oraciones que identifiqué claramente como el idioma de mis raíces, el maya. No tienes idea de cómo me sentí. Comencé a correr. No encontraba cómo salir de ahí. Era desesperante. Me di cuenta de que siempre pasaba por el mismo sitio. Me encontraba como que dando vueltas en círculo. ¿Me entiendes? ¿Sabes cómo me di cuenta de esto? Mi camisa estaba algo rota, así que terminé de rasgarla y comencé a obtener tiras de tela. Estas las iba dejando entre las ramas de los árboles para tratar de guiarme. Siguió pasando la noche y no sabía qué hacer. Me senté en una piedra con la mente totalmente revuelta. Pensaba y pensaba qué hacer. Escuché a lo lejos que alguien chifló. Ahí estaba de nuevo. Así era, alguien estaba chiflando. Sin previo aviso, algo se acercó arrastrándose. Era un tipo de gusano negro enorme, de esos gusanos negros que tienen un tipo de pelaje. Estos mismos son venenosos. En mi bello estado de Yucatán, estos gusanos te dan calentura si llegas a tener contacto con ellos. Cuando aquel gusano estaba más cerca de mí, volví a escuchar ese chiflido. Al notar que todo esto estaba pasando, presa del miedo, decidí esperar a que amaneciera. Así que decidí buscar en dónde quedarme. Comencé a acomodarme y en un momento dado un perrito apareció. O sea, un perro me encontró. Decidí quedarme junto a él para saber si llegaba alguien más. No sabía la hora. Me habían quitado mi celular, mis pertenencias y mi reloj, aquellos tipos representantes de la ley. A lo lejos, de momento veo unas luces moverse en distintas direcciones, como unas lámparas que iluminaban a su paso. Yo, pensando que eran cazadores, les grité y les hice señas para que no fueran a confundirme con un venado o con algún animal silvestre. En un momento dado, el perrito corrió hacia las luces y no regresó. Tan solo desapareció. Segundos después de esto, algo se escuchó en el cielo,
como si de una explosión se tratase. Me asusté mucho. Eso hizo que decidiera mejor caminar y alejarme de esa zona donde había sucedido ese evento tan extraño. Te juro, Ángel Obscuro, que me hubiera encantado tener mi celular en ese momento para grabar todo lo que estaba pasando y lo que estaba por pasar. Para este punto ya comenzaba a amanecer. A lo lejos pude notar que venía un señor viejito con un hacha. Se miraba fuerte, a lo que pensé, perfecto, ya la hice, un leñador. Comencé a seguirlo con la mirada y de repente, así como llegó, se fue. Desapareció en mi presencia, como si se hubiera disuelto en el aire. Sin embargo, esta presencia me llevó a un rancho. ¿De qué manera? Al seguirlo con la vista y acercarme a la zona donde desapareció, pude notar a distancia que se encontraba este rancho, esta propiedad en medio de la nada. Déjame decirte que ahora que regrese a vacacionar a Mérida, te voy a contactar y vamos a ir juntos a explorar este sitio para que lo expongas en tu programa. Te sigo contando, amigo. Al llegar a ese rancho, se podía sentir una vibra extraña, algo así como que mucha tristeza. Te soy sincero, llegó un momento en el que me encontraba al borde de las lágrimas. Tenía un sentimiento de agonía y tristeza profunda, un gran pesar. Busqué agua en uno de los pozos que había y decidí pasar la noche ahí. Oficialmente me encontraba extraviado en medio del monte, en medio de la nada. Al cabo de un rato, logré conciliar el sueño. Tuve muchas pesadillas extrañas, gente que caminaba por los pasillos de aquel rancho. Tenían sus actividades normales, solo que no tenían cabeza. Todos los que veían mi sueño actuaban normal. Se escuchaban las voces, las risas, los niños corriendo, carcajeándose, pero todos decapitados. Desperté sudando y con el corazón sumamente acelerado. Ya era de día. La noche pasó en un segundo. Me puse a buscar en el sitio y había árboles frutales. Ya me encontraba muy fatigado por el hambre que comenzaba a tener. En ese lugar había guayabas, naranjas, ciruelas y varias frutas más. En un momento, escuché ruidos a mis espaldas. Había un animal. Era un gran venado que se encontraba rodeando un árbol gigante de ramón. Sin imaginarlo, pude notar que en un momento aquel hermoso animal se puso en dos patas y comenzó a girar alrededor de aquel imponente árbol. De nuevo, aquel sentimiento de tristeza. No era miedo, me encontraba totalmente extrañado, hipnotizado por aquello que mis ojos veían. 3 niños desnudos acompañaban a aquel animal. Habían aparecido de la nada. Se encontraban jugando con aquel venado. Él se dejaba agarrar. Bajaba hasta una altura donde los niños podían acariciar su frente y sus hermosas astas. No sabía qué pasaba. Traté de retroceder y al hacerlo fui delatado por mis pasos. Los niños solamente se rieron. Así como aparecieron, se fueron. Los 4 dieron la vuelta al árbol y no salieron del otro lado. Fue como si hubieran atravesado una puerta invisible. Sin más, se fueron. Tengo que aclarar, Ángel Obscuro, que cuento esta historia aquí porque veo la seriedad que le dan tus seguidores a tus relatos. Sobre todo, el gran trabajo que hacen por el respeto que tienen aquí en tu página. Para ese momento, en ese preciso instante, ya nada me impresionaba. Es raro. Me sentía como en un sueño. No creía todo lo que pasaba, y menos estar perdido. Me dispuse a seguir caminando, a tratar de llegar a algún lado. No podía quedarme así. Ese rancho me decía que no debía de estar lejos a alguien, alguna casa, no lo sé. Continué caminando y por fin salí a un tramo de carretera, sin más ni menos, así como así. Todo esto que te digo, sé dónde es. Te juro por mis 2 hijos que te voy a llevar. Es importante decirte que a partir de ese día siento como que algo me cuida. No lo sé.
Siento su presencia, sé que está conmigo y me apoya, pero también me hace maldades. Pero espera, esa es otra historia que luego te contaré. Palabra de caballero que vamos a ir a explorar, Ángel Obscuro, te lo prometo. Felicidades a todo el staff que hace posible este aquelarre. Saludos y bendiciones.